próxima vez voy a subir con ustedes. ¿Eh? Que me dio envidia que las vi subir así tan majestuosas las escaleras. Pero si te hicimos la entrada de las estrellas, Martín. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Ya lo dijo Patricia, es un súper honor para nosotros tener en vivo y en directo a Martín Caparrós, a Sol Gallego. Aquí entra uno de esos clichés de no es necesario presentarlos porque ustedes ya saben quiénes son. Y claro, un poco la idea de esta mesa era que hubiera una conversación entre Martín y entre Sol, no solamente con respecto al periodismo, que es el tema que nos toca a nosotros en este congreso, sino en torno a todas estas, lo hablábamos con Martín y usamos la palabra interseccionalidades, que es como muy técnica, pero que es así, ¿no? El periodismo de hoy que está atravesado por inteligencias artificiales, por redes sociales, por la manera en que se han difuminado las líneas entre las fuentes y ahora un tema cubre otro tema. Y Martín dijo una frase que es la que finalmente utilizamos para titular este panel, que es que el periodismo ya no es el periódico, ¿no? Antes, si tú eras el que escribía en un periódico, eras el periodista y eso es el periodismo. Y el periodismo no es el periódico ahora. Entonces, bueno, yo tengo apuntadas 4 líneas generales de conversación que ya compartimos y a partir de eso, pues los dejo a ustedes que conversen. La primera sería esta idea de que el periodismo ya no es el periódico, no solamente en términos de la impresión del papel, ¿no?, sino de otras cosas, pero Sol, ahora me decías que en términos estrictos de ordenamiento de ideas, sí sigue siendo el periódico, ¿no? Entonces, bueno, si quieres lanzo esa primera idea y adelante ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ustedes por estar aquí. Es verdad que estuvimos aquí hace años y siempre he pensado que esta es una de las iniciativas más interesantes y más importantes que hay para tratar de un tema que es básico, que seamos capaces de afrontarlo y de afrontarlo con inteligencia, ¿no? Los temas de migración son importantísimos en nuestra sociedad en este momento, que seamos capaces de ser inteligentes en la manera de plantearnos y de ponernos de acuerdo para, entre todos, intentar empujar en una dirección sensata que no nos convierta en salvajes, ¿no? Bueno, cosa que está también a nuestro alcance muy fácilmente, convertirnos en verdaderos salvajes si no tenemos cuidado con nosotros mismos, ¿no? Bueno, en cualquier caso la conversación de hoy no va de eso, va de periodismo. ¿Cómo? Va de periodismo, ¿no?, la conversación de hoy. Y la idea de que no existen los periódicos, ¿no? Me decía, bueno, no es el periódico en papel, por supuesto, que tiene una vida en fin, completamente exangüe y no creo que tenga un futuro inmediato, no creo que lo tenga, no sé qué pasará dentro de 100 años, pero ahora desde luego no tiene un futuro como principal soporte informativo, ¿no? Pero una cosa es que el periódico en papel no tenga un futuro inmediato y otra cosa es el periódico entendido como información ordenada y situada en el tiempo. Entonces, si el periódico se entiende como una información ordenada, acotada en un espacio de tiempo, yo creo que eso sigue siendo muy útil porque para que podamos acceder a información seleccionada por profesionales, por gente que sepa un poco cuáles de esas informaciones tienen más interés público, más interés público entendido como interés de la sociedad, no de lo que interesa al público, sino de la sociedad en su conjunto. Y yo creo que el ordenar esa información es importantísimo, porque si no, el acceso a esa información de una manera a través de las redes, como se hace ahora, sin ningún tipo de orden, yo creo que no favorece la comprensión de los problemas a los que hacemos frente, ni mucho menos, sino que al revés tiene una parte de lo que yo llamo de armas de distracción masiva,
en el sentido de que ayuda a que los problemas importantes queden precisamente aplastados por esa otra corriente de información que lo único que hace es excitarnos, ¿no? Consigue excitarnos lo suficiente, bien sea echándonos las manos a la cabeza por decir esto es imposible, o bien porque otros se lo pasan bomba simplemente porque les divierte, ¿no? Pero claro, eso yo creo que tiene, y sería una pena, que yo creo que no debe suceder que el periódico, como orden, como información ordenada y acotada en el espacio del tiempo, desaparezca en ese sentido. Pero me interesaría mucho saber qué piensa Martín. Yo quería contarles muy brevemente, antes de meterme con esto, algo que venía pensando mientras caminaba hacia aquí, que era, recordaba al señor Attila Józef. Attila Józef, en realidad, uno lo llamaría Józef Attila, pero los húngaros parece que tienen la mala costumbre de llamar a sus personas al revés. Como los italianos cuando se presentan, que no dicen, qué sé yo, Pietro Sorba, sino Sorba Pietro, los italianos también. Por lo cual un día en Budapest me pasé muchas horas buscando la calle de Józef Attila y resultó que lo que tenía que buscar era la calle de Attila Józef. Attila Józef era un poeta que vivió muy poco entre principios del siglo XX y creo que murió en el 37, antes de la Segunda Guerra, un poeta de izquierda que tenía un poema que Juan Gelman citaba, que para mí Juan Gelman fue muy decisivo en mi formación, digamos. Bueno, no es que fue decisivo en mi formación, es que todo mi trabajo entre los 13 y los 20 años consistía en no escribir exactamente igual que Juan Gelman, quiero decir, poder apartarme un poquito. Y Juan Gelman citaba un poema de Attila Józef que decía que el comunista era aquel que se paraba a mediodía en la plaza del pueblo y empezaba a decir es medianoche, es medianoche. Y la gente pasaba por delante y lo miraba y decía este hombre está loco, es obvio que es mediodía. Y el comunista seguía diciendo es medianoche, la gente pasaba, sentía pena por él, hasta que finalmente la medianoche llegaba. Y pensaba esto mientras venía ahora caminando, porque por causa viene hablando de las migraciones hace 10 o 15 años, y quizás hace 10 o 15 años hablar de las migraciones de alguna manera era decir es mediodía, es medianoche cuando era mediodía. Y ahora estamos en ese momento en que el tema de la migración se ha convertido en uno de los principales temas de debate del país, o sea, medianoche ha llegado en ese punto, ¿no? Y nada, quería hacer un pequeño homenaje vía Józef Attila y Juan Gelman a la persistencia de quienes empezaron a trabajar en esto cuando parecía que no era significativo. Dicho lo cual, periódicos. No, a mí me hacía gracia, por esto de que yo me entretengo a veces de más con las palabras, que se había acuñado la palabra periódico para hablar de algo de publicación periódica. O sea, todos los días a las 6 de la mañana salía el diario del día o a las 6 de la tarde el diario de la tarde. Y eso partía el mundo, de algún modo, en unidades muy precisas. ¿Qué es lo que pasó ayer en el mundo? ¿Qué es lo que tengo que saber sobre el mundo? Estaba definido por esa periodicidad y por eso nosotros nos llamamos periodistas, porque éramos los que trabajábamos en esos núcleos de periodicidad, digamos, o de separación del tiempo que eran los periódicos. Ahora, incluso los más parecidos a los periódicos, digamos, no tienen esos cortes temporales. Se van sucediendo infinitamente, con lo cual esa función, menor quizás, pero no, de dividir el tiempo y pautarlo, y amojonarlo, bueno, se ha perdido. Pero es cierto que sigue existiendo la que tú decías, Sol, la de mantener cierto orden, pese a todo, aunque no sea
aunque no esté tan inscrito en el tiempo, cierto orden dentro del caos de las informaciones, o de los bulos o de los discursos que van y vienen. De hecho, yo acabo de escuchar antes de entrar aquí que el usuario de Twitter o de X no sé si del Congreso o de Por Causa, había sido interrumpido o había sido levantado. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué? Es una casualidad que ocurrió inmediatamente después de nuestro panel sobre Gaza, en el que 2 periodistas de Gaza expusieron la situación. Y ahí dijeron algo. ¿Cómo se produjo la...? Bueno, no tengo los detalles porque nos lo acaban de informar ahora mismo. Supongo que tampoco, simplemente está bloqueada la cuenta. Es decir, alguien bloquea tu cuenta y tu cuenta ya no funciona. Por revisión de contenido. ¿Perdón? Por revisión de contenido. ¿Te parece? Hay un mensaje que dice que por cuestión del contenido que se ha compartido en la cuenta está bloqueada. Temporalmente, supongo, no lo sé. Temporalmente. Alguien revisará el contenido y nos dirá si podemos seguir publicando o no. Eso es bastante. ¿Pero el contenido de qué? ¿Del Congreso? Sí, en la cuenta de Twitter del Congreso. Acaba de pasar ahora. ¿Habéis sido chicos malos? Juzgue usted. Bueno, digo yo. ¿Cómo? Digo que si han sido chicos malos para que les bloqueen, ¿no? Bueno, no es necesario que sean chicos muy malos teniendo en cuenta quién es el dueño. Quiero decir, tienen un dueño muy malo, ¿no? Pero es fuerte, ¿no? Que tengan esa potestad de interrumpir y que además sea legal que lo hagan, legítimo que lo hagan. En ese sentido, los periódicos, bueno, ahora los creemos con derecho a no sufrir este tipo de interrupciones. Cuando sufren este tipo de interrupciones es que se ha producido una ruptura muy fuerte de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y demás. Y en cambio en empresas como esta, bueno, tienen todo el derecho comercial a hacerlo, ¿no? Eso es una diferencia significativa, ¿no te parece? Bueno, ahí algo que decía Sol está vinculado con esto en términos de que si el periódico es ordenar información, entonces el periódico, lo ideal es que siga existiendo. La mayoría de la gente joven no compra ni un periódico, ni ve un telediario y tampoco escuchan un noticiero en radio, que siguen siendo los espacios donde la información se ordena y tiene incluso una jerarquía, ¿no? Te dicen que esta es la información más importante del día y luego esta y luego esta. Y es en estos espacios donde la información viene atomizada y ciertamente desordenada, donde mucha gente se está informando cada día. Y en ese sentido, me gustaría que fuera por ahí un poco la conversación, porque si perdemos este orden y yo abro una de estas redes sociales, sea Instagram o sea Twitter, y empiezo a deslizar el dedo para ver la información y entonces me aparece Gaza, un anuncio sobre una pandemia, un video de gatitos, algo que dijo el presidente, etcétera, ¿no? Este no orden o este orden diferente, bueno, entonces, ¿qué está pasando con la información? No sé si por ahí podríamos darle continuidad. No, a ver, yo siempre tengo mucho miedo de cualquier desarrollo que conduzca a la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y creo que en periodismo es fácil caer en la tentación de esa idea, básicamente porque, bueno, ese tiempo pasado del que hablamos, o sea, el tiempo de la hegemonía de los grandes medios nacionales, duró lo suficiente como para que creyéramos que era algo así como el orden natural, digamos. Todos nos criamos en eso, empezamos a trabajar en eso, seguimos trabajando en eso, etcétera, etcétera. Y entonces pareciera un orden natural que se va deshaciendo, frente al cual lo que aparece es como confusión y grito, ¿no? O twist y gritos, o algo y gritos, gritos
y susurros, lo que sea, pero que tenga la palabra gritos. Y no estoy muy convencido de eso. Quiero decir, toda esa gente que ahora de pronto se malinforma con TikTok o con una frase en Twitter o con lo que sea, ¿os parece que antes leía el periódico? Quiero decir, parece que abandonó los periódicos para lanzarse a ese mundo confuso y poco creíble de las redes y demás. Yo creo que hay que tomar en cuenta un dato básico, que es que la buena prensa nunca fue, ya ni digamos mayoritaria, nunca tuvo una circulación importante. Quiero decir, yo doy siempre el mismo ejemplo, pero me parece que es muy ilustrativo. Aquí en España, en los años 80 y 90, digamos, hubo un periódico que fue absolutamente hegemónico, que fue, por supuesto, El País, y era el periódico sin el cual nada existía, digamos. Si no salías en El País, era obvio que nunca había llegado a ocupar ningún lugar sobre la tierra. Lo mismo para un libro, que para un político, que para un torero, que para un coche, qué sé yo. Ese periódico que formaba realmente la conversación española y que, por otro lado, ganaba fortunas, vendía en sus mejores días de semana 400.000 ejemplares, eso decían, por lo menos. 400.000 ejemplares en un país de más de 40 millones de habitantes. O sea, 1 de cada 100 personas leía ese periódico, que era un éxito como yo no he conocido otro en ningún lugar del mundo. Entonces, creo que para empezar a discutir cómo funciona ahora la prensa, hay que empezar por reconocer que, lamentablemente, la buena prensa nunca fue ni mayoritaria, ni hegemónica, ni ninguna de esas cosas que yo creo que le atribuimos un poco a posteriori, ¿no? Melancólicamente. Pero no sé, quizás me equivoco. Creo que comparto plenamente también la idea de que eso de pensar que todo lo pasado fue mejor es absurdo, ¿no? Porque eso es simplemente nostalgia de uno mismo y no tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando tú dices, por ejemplo, es verdad, el diario El País, en su momento de mayor esplendor y tal, lo leía, pues eso, en un país de 40 millones de habitantes lo leía 1 millón, pues en el mejor de los casos. O sea, pero una cosa... Algún domingo. ¿Eh? Algún domingo, pero... Algún domingo, claro. Bueno, o sea, que eso era una cosa... Muchos más iban a misa Exacto, los domingos. O sea, que era poco. Pero, eso es verdad, el periódico papel. Pero las radios tenían informativos. Sí. La televisión tenía informativos. Sí. Y ahí, si juntas la gente que leía el periódico, la gente que veía, que escuchaba los informativos de una radio y la gente que veía los informativos de la televisión, ya juntabas una masa de gente muy superior. Y eran ya muchos más millones de personas los que veían información seleccionada, leían, escuchaban o veían información seleccionada y ordenada, ¿no? Entonces, eso pasaba, ¿no? Ahora, ni tan siquiera la televisión es el mayor centro de información, como podía ser antes, sino que ahora son las redes directamente las que se han convertido en el principal punto de información. Y las redes pertenecen a empresas que son más poderosas de lo que ha sido nunca ninguna empresa. O sea, las empresas de principios del siglo XX, las empresas de finales del siglo XIX, no tenían ni la centésima parte del poder y de la fuerza que tienen las empresas tecnológicas de hoy día, que tienen una potencia verdaderamente descomunal y la utilizan justamente para evitar cualquier tipo de regulación, ¿no? Que yo creo que eso es una. Entonces, yo he comentado algunas veces que a mí me producía verdaderamente un rechazo brutal el presidente de Google cuando decía que su gran objetivo era conseguir que la gente recibiera en el móvil
la información que le interesaba. Porque eso suponía que él sabía qué le interesaba a cada uno, había, a través de sus sistemas tecnológicos, había conseguido averiguar lo que me interesaba a mí y me mandaba información sobre lo que me interesaba a mí. Y suprimía todo lo demás. Entonces, eso a mí me produce verdadero espanto, porque lo único que hace es retroalimentar mi propio pensamiento sin ningún tipo de estímulo que me contradiga, ¿no? Y además, en la mayoría de los casos, me convierte en un receptor de información banal, completamente, que lo único que hace es divertirme y nada más, ¿no? Entonces, por eso yo digo que entre el poder exacerbado, sin control de las grandes empresas tecnológicas y esa voluntad de convertirnos en receptores de lo que queremos, de nuestros gustos, de facilitarnos la vida y de manera que nos levantemos por la mañana, nos veamos y digamos, cojonudo, ¿no? Bueno, pues no. O sea, el periodismo consistía precisamente no en eso, tenía una parte de distracción, una parte de eso, pero el periodismo siempre tiene una parte de que te levantes por la mañana, mires y digas, madre mía, qué espanto, ¿no? Esto hay que cambiarlo, ¿no? Si eso se pierde, pues yo creo que se habrá perdido un elemento fundamental, no ya por los periodistas, sino por la sociedad, ¿no? ¿Sino por? La sociedad habrá perdido un instrumento importantísimo, ¿no? Sí, no, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, solo que creo que extendería lo que tú dices de los dueños de las grandes empresas tecnológicas a los dueños de los grandes periódicos. Quiero decir, esto me hacía recordar una vez hace 4 años, justo antes de que empezara la pandemia, yo tenía que entregar una columna que escribía para el New York Times en esa época, no sabía sobre qué escribir ese martes o no sé qué, y se me ocurrió mirar los cuadritos de noticias más leídas de los 6 o 7 periódicos más importantes de América Latina. Bueno, importantes o que se creen importantes. Y entonces, bueno, junté a una misma hora de un mismo día la lista de las 50 noticias más leídas de esos 5 o 6 periódicos. Y era para llorar a gritos, quiero decir, era tristísimo. De las 50 no había 3 que uno hubiera podido considerar una noticia que valía la pena de ser dada. Todo el resto era que policiales, que farándula, que futbolistas, que rubias, que esto, que lo otro. O sea, era realmente triste y yo creo que eso tiene mucho que ver con esto que tú decías, de que también los editores de los periódicos, de la mayoría de los periódicos, hay algunos que no, pero los editores de la enorme mayoría de los periódicos tienen ahora formas de ver qué es lo que se supone que sus lectores quieren. Ustedes saben bien que la prensa escrita, no escrita solamente en papel, sino escrita de cualquiera de las maneras, ha entrado, después de mucho tiempo de no poder hacerlo, en la lógica del rating. Antes la lógica del rating era solo para la televisión, después se extendió a la radio, y ahora, bueno, todos ustedes han visto en las redacciones de los periódicos esas pantallas donde dicen cuánta gente está leyendo cada noticia en cada momento. O sea, la presencia de esa lógica del rating es abrumadora, ¿no? Y entonces eso hace que los editores se tienten mucho con darle a sus lectores aquello que sus lectores están consumiendo, porque cada clic vale algún dinero. Y cuantos más clics, más posibilidades tendrá ese señor de conservar su trabajo y su patrón de ganar más plata, etcétera, etcétera. Entonces, se crea como una especie de círculo vicioso también en los periódicos, me pides basura, te doy basura, me pides más basura, te doy más basura, te acostumbras a la basura, te sigo dando más, y así sucesivamente. Yo terminé titulando ese artículo Contra el público, porque me preguntaba si no había llegado la hora de pensar muy seriamente en que importaba hacer periodismo contra el público, no para el público. Me preguntaba si esto que se ha dicho tanto de que periodismo es contar algo que
alguien no quiere que se sepa, no debía ser sustituido por la idea de que periodismo es contar algo que muchos no quieren saber, que muchos preferirían por alguna razón no enterarse, ¿no? Y bueno, y así. Después me puse un poco más socialdemócrata y se me ocurrió que en vez de decir que trabajáramos contra el público, que trabajáramos para un público que no necesariamente existe, pero que trabajáramos para él, digamos. Y que quizás trabajar para él fuera la forma, en la medida de nuestras mínimas posibilidades, de contribuir a que alguna vez fuera existiendo, ¿no? Pero ciertamente no trabajar para el público tal como lo vemos y percibimos a través de todo este tipo de medios de medición, ¿no? Tanto en las empresas de las que tú hablabas, como en los periódicos. Entonces es complicado, ¿no? Ponerse a pensar, bueno, ¿y qué hacemos para no hacer esa basura que nos piden? ¿Qué sí vale la pena hacer? Sí, yo creo que tú dices de las mediciones continuas de la audiencia de algunas redacciones de periódicos y de servicios informativos. Hay grandes pantallas en las que se ve el número de lectores que tiene cada información en cada momento, ¿no? Yo siempre he pensado que eso hay que suprimirlo, porque una cosa es que tú conozcas eso y otra cosa es que el periodista que está haciendo la información llegue a pensar que su información vale más o menos porque la están mirando en ese momento más o menos lectores. Y eso sería una catástrofe porque haría que muchos periodistas deseosos de tener más audiencia pues abandonaran determinados tipos de información que, sin embargo, son más importantes quizá para el buen funcionamiento de una sociedad que los otros, ¿no? O sea, que yo no soy nada partidaria de que los periodistas estén pendientes de las audiencias, aunque comprendo que es inevitable, que es luchar contra algo que es muy difícil de luchar porque pues eso, es que te lo colocan en mitad de la redacción, ¿no? Yo en El País la quité, pero bueno, pues eso no sirve de nada. Eso es perfectamente inútil porque la gente lo consigue, lo mirará y no sé cómo luchar contra eso, la verdad, no tengo ni idea de cómo conseguirlo, pero sí me parece que sería importante que la gente que se dedica a esto lo pensara, ¿no? O sea, que habláramos de estas cosas. Quizás que tuviéramos más confianza en nuestra profesión y en nuestra formación y en nuestra experiencia y en nosotros mismos. Quiero decir, un cirujano cuando va a extirpar un trozo de intestino no le pregunta a todos los presentes qué opinan y cómo voy y qué prefieren que haga, que escupa, que muerda o que tire así con un cuchillo de cocina. No, él sabe qué es lo que tiene que hacer, va y lo hace. Entonces quizás nosotros tendríamos que hacer algo así, confiar más en eso, en que, bueno, trabajamos de esto desde hace mucho tiempo y se supone que tenemos alguna idea sobre lo que vale la pena de ser contado, más allá de lo que digan los números en las pantallitas del rating, ¿no? Eso yo creo que es algo que, bueno, es que es fácil caer en la tentación de decir, esto se ve mucho, o se likea mucho, o lo que sea, vamos con esto. Pero nos metemos en un círculo vicioso, por decirlo de una manera amable y educada, del que yo creo que vale la pena tratar de salir por todos los medios, ¿no? El problema es que cuando el periodista dice, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Sé que tengo que ir ahí y sé que tengo que ir a quedarme una semana o 3 o un mes y tengo que hablar con esta cantidad de gente y después tengo que revisar esta información y después tengo que hablarle a fuentes para es decir, cuando sabe lo que tiene que hacer, todo eso cuesta. Sí. Y en la medida en que ha cambiado el modelo de negocio en estos medios tradicionales y que todo, el tradicional y el que no, se rige por estos clics, bueno, ¿cómo lo pagas, no? Una alternativa, y que esto lo hemos visto aquí mismo en este congreso, llevamos ya varias sesiones y muchos de los trabajos que se han comentado aquí, muchos de los colegas que han subido a hablar aquí, están haciendo su trabajo de manera colaborativa, que esa es la forma tanto de conseguir el financiamiento para hacer el periodismo, como sabemos que se tiene que hacer, como de hacerlo, si
si una sola persona no lo puede hacer porque ya no tiene un gran medio que le diga vete un mes a tal, bueno, pues entonces nos juntamos 3 o 4, ¿no? Algo como lo que hace el clip de María Teresa Ronderos, que hay una redacción chiquita aquí, una aquí, pero si coordinamos todo, a lo mejor entre todos podemos hacer este trabajo. Y en ese sentido me gustaría, si pudiera tener el comentario de ambos, ¿no? Esta forma de colaboración para hacer un periodismo que es más de largo aliento, aunque no sea tan de numeritos, ¿no? Que desde luego no siempre es el de la coyuntura, ¿no? Pero sí es el que ayuda a entender qué ha pasado en una coyuntura determinada. ¿Cómo lo ven, no? ¿Cómo lo ven? ¿Para dónde ven que se mueve? Bueno, malo, nos funciona, ¿no? La imagen aquella cliché del reportero lobo solitario que trabajaba con sus fuentes y no compartía nada y publicaba solo y ganaba el Pulitzer. Bueno, es que eso es imposible ahora que tú tienes estos consorcios y colectivos y esto, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa sería la idea y no sé si lo quieren desarrollar a partir de ahí. Pues el periodismo colaborativo yo creo que siempre ha existido en parte, ¿no? O sea, quiero decir, las redacciones son un mundo en el que se comparte la información y en el que es colaborativo. O sea, ¿no? Cuando hablábamos de redacciones, que es una de las cosas que también puede estar en trance de desaparecer con el trabajo en casa, ¿no? Trabajar en casa, no trabajar juntos, pero en las redacciones se trabajaba juntos. Eso, entonces, al margen de que tú tuvieras tu especialización, tenías orejas y oídos y oías y veías lo que los demás estaban haciendo, los demás estaban planeando, en fin, participabas de un colectivo que tenía un proyecto, ¿no? Tenía en general una cultura que se decía, ¿no? Una cultura redaccional que era distinta en el país, podía ser en el ABC, pero que tenía su propia cultura, ¿no? Y en cierta forma era una especie ya, también tenía un germen de colaboración, ¿no? El periodismo colaborativo fuera de las redacciones, que es lo que tú planteas, porque las redacciones ya no son tampoco capaces de tener suficiente fuerza para cubrir hacer ese tipo de periodismo, pues por supuesto que es útil siempre y cuando ese periodismo colaborativo se realice de acuerdo con unas normas, unas reglas. O sea, a mí el periodismo colaborativo siempre me ha gustado, me gusta, me interesa, creo que es importantísimo ahora, pero no me gusta ni pienso, no es que no me guste, pienso que no es útil el periodismo popular, en el sentido de que cualquiera, ¿no? Participa, dice, no, nos juntamos 4 y contamos lo que está pasando. No, hay una manera de trabajar, hay que trabajar de acuerdo de una forma, ¿no? No me vale, dice, no, pero es que me llama cualquiera y me cuenta lo que pasa. Pues yo le agradezco mucho que me llame y que me cuente lo que pasa, pero necesito comprobarlo, ¿no? Necesito comprobarlo, aunque seguramente tiene muchísima razón el que me está llamando y es estupendo que me haya llamado y le agradezco muchísimo que me haya puesto sobre la pista de esa cosa, pero no puedo utilizar eso y decir, bueno, es que eso no es periodismo colaborativo. Periodismo colaborativo exige funcionar de acuerdo con unas reglas, ¿no? Y eso es con reglas profesionales que se deben mantener. Yo creo que se mantienen en este tipo de grupos. He visto trabajos maravillosos hechos por ese, ¿no? La pena es que eso no sea rentable. Quiero decir, que el periodismo antes era rentable. O sea, hacías buen periodismo y el periódico ganaba dinero. Ganaba dinero, sí, por la publicidad, evidentemente, no solamente con la venta de ejemplares o con el número de oyentes. Pues obviamente tenían la publicidad era un sistema de financiación. No, es que la publicidad era bastante mejor sistema de financiación que otros muchos que han existido, en el sentido de que facilitaba un flujo de dinero que facilitaba redacciones grandes y además apostar por temas importantes, ¿no? ¿Qué es lo que ha desaparecido? La publicidad, que se ha ido precisamente a esas empresas tecnológicas de las que comentábamos antes, que son las que además han sido capaces de chupar toda esa financiación y dejar a los medios sin financiación, ¿no? Entonces,
toda esa especie de conspiración mundial, no soy conspiranoica, pero es que ha sido verdaderamente un conjunto de cosas que han pasado al mismo tiempo, ¿no? Que han destruido una manera de hacer las cosas. Hay que, poco a poco, yo creo con Martín, que no hay que pensar que eso se terminó y muy bien, que esto es una desgracia y ya está, no. Todo eso yo creo que paso a paso se puede ir reestructurando una parte importante del trabajo del periodista y lo que supone el periodismo y el periódico entendido de esa forma de la que hablábamos. Yo creo que es posible que eso se haga, pero no cayendo en la idea de que, bueno, cualquiera me lo cuenta y ya está, ¿no? Cualquiera me lo cuenta y ya está, ¿no? No, está claro que no. A mí lo que más me apena del adelgazamiento extremo de las redacciones, que es un fenómeno que yo creo que se da en todos lados, es que las redacciones eran el lugar donde uno aprendía a hacer periodismo. Quiero decir, yo, por lo menos en la Argentina, yo soy de la penúltima o antepenúltima generación que no estudió periodismo, entre otras cosas, porque no había carrera de periodismo. Quiero decirlo, la carrera de periodismo era entrar de alguna forma, conocer a alguien que te metiera en una redacción y hacer ese sistema de aprendiz medieval que primero te mandaban a traer los cubos de agua, después te mandaban a, qué sé yo, a prender el fuego, después un día te dejaban pegarle un poco al hierro y meterlo en el cubo de agua, y así con el tiempo, una vez, con mucha suerte, hacías un tenedor, es decir, ¿no? Y eso, así se formaban los periodistas, y aun sin ningún fundamentalismo de ese tipo de formación, bueno, eso nos daba la posibilidad de aprender de los mejores viéndolos en acción, ¿no? Yo nunca me canso de decir que en el primer diario en el que yo trabajé, que se llamaba Noticias, trabajaba Rodolfo Walsh, era mi jefe, Juan Gelman era el jefe de redacción, bueno, un poeta de primera línea que se llama Paco Urondo, al que también mataron, era el subdirector, y así sucesivamente. Quiero decir, yo estaba muy impresionado de ver que yo podía preguntarles cosas a esos señores que yo admiraba perdidamente, ¿no? Y eso se ha perdido. Los viejos periodistas en general ya no estamos en las redacciones, andamos por ahí, qué sé yo, vaya a saber dónde, y los no tan viejos tampoco. Entonces, eso sí es una pena. Pero hay este sistema raro de periodismo de algún modo disperso que podía sintetizar, como decían ustedes hace un rato, el clic de María Teresa Ronderos, ¿no? De gente que trabaja en distintos lugares, se coordina y hacen entre todos el trabajo que haría una redacción, solo que con un alcance mucho mayor en el espacio, por lo menos, ¿no? Yo siempre me río cuando se dan los premios de la Fundación Gabo, porque normalmente eso se da en un festival que antes se hacía en Medellín, ahora en Bogotá, qué sé yo, y hasta hace 5 o 6 años, 7, había siempre una pareja de locutores que anunciaba, y el ganador es fulana de tal. Bueno, subía fulana de tal, todos le aplaudíamos, tururú, piribí, piribí, bueno, y se bajaba. Y en los últimos años, cada vez que dicen el ganador es, suben 25 energúmenos al escenario, que a mí siempre me da miedo que se caiga, ¿no? Que se rompa todo. Y eso me parece fantástico, es una muestra muy clara de cómo ha cambiado nuestra profesión y cómo ha conseguido convertirse en el trabajo coordinado, en el trabajo común, frente al viejo lobo solitario que decía Eileen, en el trabajo común de una cantidad de gente, cada una de las cuales aporta en principio algo diferente, o una habilidad técnica distinta, o una localización geográfica distinta, o un acceso a cierto tipo de información y de personas diferente. Y bueno, y entre todos consiguen hacer trabajos que, bueno, que se merecen o no se merecen, pero por lo menos reciben algunos premios, ¿no?
Y me parece que eso es un cambio muy decisivo, digamos, en la forma en que hacemos periodismo. Y es cierto que quizás en países civilizados como este donde estamos, ahora sea más difícil porque hay menos dinero, porque hay menos, qué sé yo, infraestructura y posibilidades. Pero en los países inciviles de los cuales venimos algunos otros, esa facilidad nunca existió. Es decir, nosotros nunca tuvimos dinero para ir a hacer 20 días en tal lugar y escribir 30 páginas y volver y, oh, qué bárbaro, bueno, vamos a trabajarlo y tómate una semana más. Y nosotros hacíamos, qué sé yo, las crónicas que pudimos hacer, en general en el tiempo libre que nos dejaba el trabajo, y consiguiendo algún arreglito o alguna cosa. O sea, esa edad de oro que seguramente aquí sí existió y quizás se perdió, no existió en América Latina. Yo cada vez que escucho colegas españoles quejándose de que ya no pueden hacer lo que hacían, le digo, hermano, nosotros nunca pudimos hacer eso que ustedes hacían. Y no es grave, qué sé yo, se puede trabajar. Pero bueno, y por último en este tema, me podría pasar un rato, pero por último otro pequeño punto es el tema de la financiación, que tú te referías, Sol, y que efectivamente está complicado, pero muchos de estos medios, por lo menos en América Latina, muchos de estos medios nuevos, colaborativos, digitales, bueno, de alguna manera distintos, más pequeños, pero aún así con un cierto peso en sus lugares y demás, no tienen publicidad, no consiguen o no quieren tener publicidad. Y muchas veces se solventan, lamentablemente no con los aportes de sus usuarios o lectores, que sería probablemente la mejor solución, pero más bien con ONGs o centros diversos que les dan plata. Y eso a veces se menosprecia un poco, ¿no? Y yo digo, ¿por qué sería más legítimo o mejor recibir plata de, no sé, de Chevrolet o de Coca-Cola que de Soros o de, qué sé yo, alguna otra fundación por el estilo? Más bien sería casi al contrario, quiero decir. No está la contraprestación de que tienes que vender un jabón que sabes que después te va a dejar las manos llenas de escamas, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Digo, son cambios que vamos viendo contra los que no vale la pena pelear, sino más bien tratar de entender cómo son para poder proponer usos que sean lo más útiles posible para todos, ¿no? No sé qué piensas tú, yo me estoy enrollando un poco. No, pero sí que lo que de repente estaba hablando y de repente he pensado, el periodismo colaborativo, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Uf. Claro, porque, o sea, estamos hablando de un periodismo colaborativo de personas, ¿no? Pero el otro día un amigo americano me contó que le habían llamado de un medio para decirle, pues, él no es muy famoso, es un escritor, pero no muy famoso, para proponerle una entrevista. Estaba encantado, le iban a hacer una entrevista, estupendo, feliz, contentísimo. Y le llaman al día siguiente para hacerle la entrevista y de repente se da cuenta que la entrevista se la está haciendo una máquina. ¿Una máquina? La entrevista se la estaba haciendo una máquina, con preguntas muy pertinentes. No estaba haciendo una máquina preguntas raras, ¿no? No. La máquina había cogido todos los datos, la inteligencia artificial había cogido todos los datos disponibles como un periodista, había cogido todos los datos disponibles sobre ese escritor, había analizado sus textos en relación con con la inteligencia artificial, los mecanismos de análisis de textos, y el resultado de eso había sido una serie de preguntas muy razonables. Bueno. Él se asustó tanto que colgó, ¿no? Pero, bueno,
Pero fue eso es injusto así. con la máquina, que había trabajado todo lo que tenía que trabajar. Pero eso es así, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que tendremos que conseguir es que sea obligatorio en todos los medios digitales, radio, televisión, en fin, en cualquier medio, un trabajo que se haga utilizando inteligencia artificial se diga, ¿no? Ya. Se diga, se ponga, este trabajo ha sido realizado con la colaboración de inteligencia artificial o exclusivamente con un mecanismo de inteligencia artificial, ¿no? No vamos a poder impedir utilizar, y además la inteligencia artificial puede ser muy útil en la preparación de temas, en eso, o sea que tampoco se trata de decir, no, la inteligencia artificial, primero que sería ir tonto porque va a prosperar, quieras o no quieras, y después, ¿no? Y después que puede tener un uso interesante. Pero sí me parece muy importante que consiguiéramos desde ahora, desde el primer momento, sin esperar más, que sea obligatorio el señalar que esa entrevista, ese texto, lo que sea, ese gráfico, se ha hecho con inteligencia artificial. Bien exclusivamente con inteligencia artificial, bien con los periodistas que lo firman y la ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que eso sería interesante, ¿no? Más que nada por transparencia, por empezar a aclararnos un poco de saber quién hace qué, ¿no? Porque yo ya tengo un lío. No, me parece una buena noción esta de que haya que aclararlo, porque lamentablemente ahora hay mucha gente que está como muy reticente y que dice no tiene que haber ninguna intervención de la inteligencia artificial o como quiera que se llame en la producción de material periodístico y demás. Y yo con eso estoy radicalmente en desacuerdo. Quiero decir, yo no desconfío de las máquinas. En todo caso, el problema es el uso que uno hace de las máquinas. Pero si aparecen máquinas que permiten hacer cosas o que hacen cosas que antes requerían el esfuerzo de personas y lo hacen bien y permiten que entonces las personas hagan alguna otra cosa, digamos, bueno, pues tanto mejor. Quiero decir, no creo que valga la pena defender a muerte el arado de campos con bueyes, habiendo tractores que lo hacen espléndidamente. El asunto es, bueno, pensar para qué se usa el tractor, quién usa el tractor, cómo se usa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido las máquinas como tú decías, van a imponerse. El tema es ver qué podemos hacer nosotros que no puedan hacer ellas, cómo podemos controlar lo que hacen. Y finalmente, qué sé yo, cuando empezó la fotografía en 1840 o 1850, mucha gente pensó que era el fin de la pintura, ¿no? Y bueno, no, llegaron los impresionistas, llegaron los expresionistas, llegaron los abstractos, llegaron el famoso periodismo Dada, de Perortín, etcétera, etcétera. Digo, tendremos que empezar a hacer periodismo impresionista, expresionista, abstracto, etcétera, etcétera, etcétera. Y será interesante. Y le dejaremos a las máquinas que cuenten cómo salió el partido del Madrid de anoche, ¿no? Una de las cosas que yo espero que la inteligencia artificial haga en el próximo Congreso es avisarnos cuando un panel ha finalizado su tiempo, porque tenemos a las compañeras sufriendo horrores cada vez, haciéndonos así, y es el trabajo más ingrato que hay, pero es el más valioso. Nos han indicado que ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Puedo decir una cosa nada más? Pero por supuesto, un minuto para cerrar este panel maravilloso y ojalá podamos repetir pronto. Adelante, Martín. Sí. Entonces, bueno, te dejo cerrar a ti, que lo haces mejor. No, yo solamente una cosa quería decir, porque venía recordando cuando, en medio de toda esta crisis con el tema de la migración, bueno, obviamente estamos aquí reunidos para pensar periodismo sobre migraciones, ¿no? Y que hay algo que seguramente algunos de ustedes hacen y han pensado y todo eso, pero que me parece que valdría la pena en este momento de ataque tan fuerte a todo lo que tenga que ver con los migrantes y demás, que es ponerse a hacer algo. Yo hace como 3 años fui a ver a Lula y a Gonzalo porque les quería proponer, yo quería hacer un libro
que después, bueno, no pude hacer porque ahora salto y corro menos que antes, pero yo quería hacer un libro en el que se contara cómo es la vida de un país con migrantes. Quiero decir, en España hay, ¿qué? 8, 10 millones de personas que no nacieron aquí. Y no contamos. Eileen a veces lo amenaza, pero después no termina de hacerlo. No, en serio digo, me parece que un gran aporte un gran aporte, perdónenme por esa palabra ridícula, un intento de hacer algo en ese sentido sería contar vidas de migrantes de todo tipo. Yo, si tuviera un periódico, pondría cada día una columna en la que contaría la vida de un migrante distinto. O sea... Bueno, quienes tienen un periódico, ¿Hay sepan que alguien tiene un Martín periódico? pondría la vida de un migrante distinto en el periódico y está puesto aquí. ¿Alguien tiene un periódico? No, en serio. Una columna, nada, 700, 800 palabras contando la vida de José Pérez ecuatoriano, de Abdel Salim no sé qué, argelino y de tururú, y etcétera, etcétera, ¿no? Gentes muy distintas, alguno incluso que sea una mala persona, para que no crean que estoy engañando, porque en todo colectivo hay malas personas. Bueno, hay que cortar, me están matando, perdonen, ¿no? Pero insisto, yo creo que vale la pena contar las vidas de esas personas de las que hablamos todo el tiempo sin tener ni idea de cómo son, cómo viven, cómo piensan. La idea está ahí y sería perfecto que no sé cómo dentro de un año estemos aquí presentando. Muchas gracias. Espera, faltó Soledad. ¿Cómo? Que le quedó un minuto. Digo que no, me parece que tiene muchísima razón hacerlo una columna en los periódicos, un reportaje en televisión, cortito, y en la radio. Utilicemos todos los medios que podamos para explicar quiénes son esas personas, ¿no? Cómo viven, quiénes son. Pues, sí, contar historias sobre ellos en vez de contar prejuicios, ¿no? Claro, sí, o sea... Muchas gracias a los dos. Aplauso fuerte, gente. Bueno, me alegro. Espera, me voy a quitar esto.